con cargo de docencia de Tommy Longi, profesor en la Universidad de Warwick, aquí en el Instituto de Estudios Internacionales y en el marco del programa SUR. El día de hoy va a presentar un trabajo en progreso, entiendo que sobre 3 desafíos recurrentes de regionalismo sin una potencia hegemónica, donde aborda el caso de Centroamérica. Por lo tanto, se enmarca como parte de los desafíos y de las preguntas que estamos planteando en el programa y de los aprendizajes que estamos buscando también aplicar para casos concretos. Así que propongo que tengas 25-30 minutos, luego a una breve reacción y abrimos el espacio para preguntas de quienes quieran. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y primero quería dar las gracias a Federico en el programa SUR, que ha hecho lo que ha hecho posible toda mi visita. Y te quería esto de que, por supuesto, entre otras cosas, te estoy regalando mi libro. Pero uno sobre los estados pequeños y otro sobre el regionalismo, que creo que encaja. El grupo lo tengo, el Small State. Oh, eso tienes ya. Lo tengo. Ah, bueno, pues entonces ahora tienes una copia para la pequeña, otra copia para la techa, otro para el bar. Ahora voy a ver eso para que quede autografiado. Pero muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias al Instituto por todo el apoyo en esta cita. Cristóbal creo que no está, pero también ha estado gestionando mi visita y agradezco muchísimo esa oportunidad. Lo que quiero hacer en este trabajo es, de hecho, empezar con un poco de teoría más abstracta, diferente mucho de mi trabajo que es más histórico, pero empezar con lo que yo veo como unas dificultades, desafíos para los estados pequeños cuando intentan buscar entre sí regionalismo o en general cooperación, pero cooperación no patrocinada por una potencia hegemónica, un tipo de poder colectivo en cierto sentido. Y si pensamos en las razones, el porqué del regionalismo para los estados pequeños, es interesante que hay literaturas diferentes que destacan, y además, no solo literaturas de RI o de economía o desarrollo, pero también práctica de instituciones internacionales que enfatiza el papel del regionalismo, entre ellos el patrocinador del programa SUR, ¿no? El CAP, que también ha hecho bastante trabajo, el BID también, en desarrollar proyectos regionales. Por algunas ventajas particulares. Uno que a veces destaca la RI es la idea que puede haber algo de seguridad en números. Hay estudios de alianzas entre estados pequeños que van desde hace casi 100 años de historia, estudios así en RI. También vemos los ejemplos en las tradiciones diplomáticas latinoamericanas de forma muy clara, empezando casi con la independencia, la idea de usar el regionalismo entre estados débiles para tener mayor seguridad. Con el Congreso de Panamá en 1826 y Simón Bolívar tenemos ese argumento de forma clarísima. Por el otro lado, hay una idea que tener un grupo de estados más pequeños puede aumentar el poder negociador de esos estados frente a compañías, frente a inversión extranjera, frente a otras potencias, que si se puede coordinar entre los pequeños primeros, a lo mejor se puede sacar un mejor trato con el país grande. Y uno que vemos bastante en literatura de desarrollo, incluso que sale de teoría de la dependencia, que sale de CEPAL, es la idea que es importante aumentar el tamaño del mercado. Que hay una lógica económica
que debe de dar un incentivo a la creación de regionalismo, de mercados integrados entre estados pequeños, ¿no? Pero yo diría que en muchos casos la experiencia no es tan alentadora, ¿no? Que tenemos quizás muchas razones por las cuales nos gustaría ver un regionalismo entre estados pequeños, pero también muchos fracasos de proyectos de integración regional. Y eso es un poco lo que quiero intentar explorar de forma primero abstracta y después aplicada en un caso histórico de Centroamérica. Así que la pregunta central de la investigación, que como menciona Federico, eso es algo bastante nuevo, así que estoy muy abierto a sugerencias y críticas y conversaciones para pensar cómo podría aplicar o no en otros contextos, pero qué desafíos básicamente enfrentan los estados pequeños para construir, y muy importante yo creo, mantener un regionalismo duradero. Mi argumento muy breve, y después voy a explicar esos 3 puntos, es que hay 3, y les voy a explicar de dónde vienen, pero quiero ponerlos delante de primero, solo para destacar. En primero, en lo que en inglés llamamos focalness, en focalidad. No es una palabra en inglés, así que traducir una no palabra es complicado, pero es la idea de tener un punto de foco, un punto focal para la región. Y voy a volver a eso. Otro es una tendencia de divergencia de preferencias entre los estados pequeños. Y la tercera es la presencia de lo que Albert Hirschman hace muchos años llamó exit options, opciones de salida, que tiene una historia mucho antes de Hirschman también. El caso, que voy a hablar un poco de cómo podemos ilustrar por lo menos esos desafíos recurrentes, voy a hablar de Centroamérica. Y Centroamérica me parece un caso interesante porque nos da una larga trayectoria. Es una región que nace como una región de estados pequeños. Y destaco las dos partes. Nace con conciencia de ser una región, de hecho, con una confederación durante sus primeros años, y opta y argumenta que eso es como debe de salir del Imperio Mexicano, de ser independiente de esa forma, vinculada precisamente porque son estados muy pequeños. Es la lógica que se ve en esos primeros argumentos de cómo formar sus estructuras políticas básicas en la región, ¿no? También desde entonces vemos esfuerzos recurrentes de formar una región, de integrar. Así que hay muchos aspectos que podemos, muchos casos dentro del caso, básicamente, a lo largo de 200 años. Y a pesar de eso, es una región que ha sido bastante poco estudiada de hecho. Ambos en las literaturas de estados pequeños, donde yo he trabajado bastante, no hay tantos estudios que enfrentan a América Latina como una región de estados pequeños, o incluso individualmente. Hay un par de personas ahora que están entrando mucho más en esos argumentos, pero es algo bastante reciente. Y en la literatura del regionalismo, que siempre ha sido una literatura muy eurocéntrica, después diversifica, ¿no? Con el regionalismo más comparado, pero aún dentro de eso, Centroamérica es un caso menor. Y en términos de estudios vinculando esos dos aspectos, de nuevo, hay muy poco. Ok, solo para situar esos argumentos un poco en la literatura,
si miramos los estudios del regionalismo, lo que vemos en general es una literatura muy vinculada al estudio de organizaciones regionales, que suele tener un vínculo, por un lado, con cuestiones de diseño de instituciones. Por el otro, hay una literatura grande, económica, básicamente, de integración regional. Así que tenemos esos dos enfoques. No hay mucho enfoque en la literatura de regionalismo sobre estados pequeños. Hay casos donde sí que es el foco. CARICOM, por ejemplo, recibe atención aparte. ASEAN, que es una mezcla, pero tiene muchos estados pequeños. También ha sido un enfoque en el regionalismo comparado. Pero normalmente no preguntando qué distingue una región de estados pequeños, de una región quizás con una potencia regional que patrocina los mecanismos de integración regional. Y como he mencionado antes, hay una literatura de economía política, por ejemplo, que viene de CEPAL, que ve el regionalismo como una posible solución a los desafíos de ser una economía grande, dependiente, etc. Para usar el regionalismo para incrementar la margen de maniobra que tiene un Estado. Ok. Y ahora por un problema de cómo se ha presentado, ha llevado el texto fuera de la pantalla. Pero bueno, lo dejaré ahí. También se puede hablar un poco del Estado, la literatura de los estados pequeños, donde se ha hablado de alianzas, pero muy poco de regionalismo. Un poco de cómo instituciones internacionales en general son un ambiente beneficioso para los estados pequeños, que dan oportunidades de voz, dan oportunidades de influencia para los estados pequeños. Pero normalmente eso, de nuevo, más bajo de estudios de organizaciones internacionales que el regionalismo como tal. Bueno, los supuestos teóricos de los tres desafíos que voy a mencionar. Primero, yo soy bastante un convencido de la importancia de lo que se llama relacionalismo como una forma de ver las relaciones internacionales, partiendo de un artículo que hace de 20 y 25 años que se llama Relaciones antes de Estados, de Patrick Jackson y Dan Nexon. La idea aquí es que tenemos que tomar muy en serio el papel de relaciones y no enfocarnos tanto en los estados en sí como unidades de análisis, ¿no? Y usando ese pensamiento, intento acercarme al regionalismo de una forma un poco diferente, pensando en el regionalismo no tanto como organizaciones regionales o integración económica, pero un complejo de relaciones entre estados. Y cuando pensamos en las regiones como un complejo de relaciones, creo que para el regionalismo de estados pequeños hay dos características que son sobresalientes. Por un lado, tienes la simetría, más o menos, entre los actores de la región. Son estados pequeños dentro de la región, no son todos iguales, no hay simetría perfecta, pero más o menos se puede pensar en una simetría entre esos actores. Y por el otro lado, hay una asimetría entre los actores, los estados de la región, estados pequeños, y los estados fuera de la región. Así que tenemos esa doble dinámica, básicamente. Simetría hacia adentro, asimetría hacia afuera. Y de esa combinación, yo creo que salen los tres desafíos que he mencionado y voy a explicar en un poco más detalle.
Primero, la idea de focalidad. Focalidad, el focus, viene sobre todo, lo tomo del trabajo de Thomas Schelling, un gran teorista de juegos, no solo en relaciones internacionales, ganador del premio Nobel en economía por este trabajo. Y en una parte de su famoso libro de juegos, en relaciones internacionales, habla de la importancia de focus. La calidad, básicamente, de ser o tener un punto de encuentro naturalizado. Que los actores, básicamente, sin pensar, recurren al mismo sitio, a la misma institución para tratar entre sí, ¿no? Para tratar de un problema. Y esa calidad es algo muy importante para la estabilidad de las instituciones, lo que argumenta Shell. Pero yo creo, para una región de estados pequeños, la focalidad es un gran desafío, porque la focalidad, esa calidad de recurrir a un punto de encuentros sin pensarlo, no sale de la nada, toma inversión normalmente, crear y mantener algo como un punto focal. Normalmente se asocia con un Estado grande que está patrocinando una organización. Hay un motivo por el cual la Unión Panamericana en Washington llega a ser el punto focal, incluso para diplomacia entre estados latinoamericanos sin los Estados Unidos, ¿no? Es porque es el lugar donde tiene, por motivos obvios, la mayoría de los países latinoamericanos un representante en 1900. Y por eso vuelven ahí y vuelven ahí y vuelven ahí para muchos temas de cooperación. Para un Estado pequeño es mucho más difícil crear y mantener un punto focal, ¿no? Alguien lo tiene que patrocinar, alguien tiene que pagar los costos para mantener esa institución, y muchas veces, eso nos pasa al próximo desafío, hay desacuerdos de dónde debe estar, por ejemplo. Ok. La segunda es una tendencia para diferenciar las preferencias o diferenciar un estado del otro. Si empezáramos de una perspectiva estructural, desde arriba, de hecho pensaríamos que porque esos estados pequeños en una misma región ocupan una posicionalidad muy parecida, deben de tener preferencias parecidas, ¿no? Dictadas desde arriba, desde las estructuras internacionales. Pero yo creo que hay básicamente presiones contracorrientes, en que los estados pequeños dentro de una región suelen tener incentivos para presentarse como diferentes que su vecino, ¿no? Pueden tener diferencias por motivos puramente domésticos también, pero si quieren atraer inversión extranjera, esa inversión quizás solo va a ir a un sitio. Están compitiendo entre sí y esa competencia puede generar divergencias de preferencias. Eso, en cierto sentido, puede producir una cierta tiranía de diferencias pequeñas, ¿no? Enfatizar esas diferencias que tiene como consecuencia dificultar muchísimo la construcción de una región duradera o cooperación regional duradera, porque se depende, sin tener un punto focal, donde normalmente tienes un poco se dice como la zanahoria así en la doble, ¿no? Es la expresión. De mantenerlo, necesitas coordinar preferencias, necesitas convergencia de preferencias, así que esa tendencia de diversificar puede ser un desafío bastante grande. Y la tercera es la presencia para una región de estados pequeños de opciones de salida. Y esa idea viene desde hace mucho de Rousseau, que habla del juego de la caza del ciervo.
donde un grupo está juntando, cooperando para cazar un ciervo, pero salen liebres en el bosque y se van detrás del liebre, en lugar de seguir cooperando para captar algo mejor. Es la misma idea, en cierto sentido. Pero cuando hay actores externos que incluso si no hicieran nada, de eso no es el caso, no son pasivos, su poder, su peso gravitacional tiraría a los estados hacia afuera. Así que suele haber opciones que pueden ser más atractivos fuera de la región. Y vemos esa tendencia de buscar opciones de salida. Y además, cuando esos actores se involucran, actores externos, no siempre es para apoyar la construcción de una región. A veces sí, pero otras veces es básicamente dividir y conquistar, ¿no? Así que tenemos ahí opciones de salida que pueden salir y volver a salir como muy, muy importantes y algo que desafía la creación de la región. Ok, ahora voy a dar una reseña muy breve, muy por encima de 30.000 pies del caso de Centroamérica durante 200 años. Y lo divido básicamente en unas fases, unos episodios donde creo que podemos ver de manera clara esos desafíos y cómo surgen y causan problemas para intentos de mantener una cooperación regional más integrada. Como he mencionado y como sabrán, Centroamérica nace como una confederación, sale de un breve periodo de ojo del Imperio Mexicano, nace con el nombre de las Provincias Unidas del Centro de América, y el motivo particular es el miedo de reconquista, tanto por potencias europeas que por México. Así que hay un incentivo bastante claro que anima el regionalismo en ese momento y crea una estructura que es supranacional, muy claramente. Tiene una legislatura, un ejecutivo que va turnando entre presidentes de la región, una política exterior común, todo eso en papel, ¿no? En la realidad, desde el principio hay presiones de fragmentación que son bastante fuertes. Fuerzas centrífugas aparecen desde el principio. Inglaterra en ese momento es la opción de salida y su ministro en la región es muy activo jugando a dividir y conquistar. Desde el principio también vemos a la presencia de preferencias, divergencia de preferencias sobre quién debe liderar la región. Guatemala asume que va a ser el líder regional. Costa Rica se separa de la región, básicamente, y eso vemos desde el principio y en 39 colapsa de forma oficial la confederación, pero en verdad ya había dejado de funcionar antes. En el segundo periodo vemos desde fuera el incremento de rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña, así que tenemos doble opciones de salida, básicamente. Tenemos todavía la falta de un punto central. De nuevo se crea o propone varias instituciones. El mayor momento de unidad regional, de hecho, es provocado por el filibusterismo de William Walker, una intervención que reconoce brevemente Estados Unidos en 56 y responde en un ejército centroamericano que al final ejecuta a William Walker. Y ese es un gran momento de cooperación regional. Pero lo que pasa es que tenemos posiciones diferentes de Estados Unidos y Gran Bretaña. Estados Unidos, de hecho, en algunos momentos ve al regionalismo como algo que podría frenar la influencia de Gran Bretaña y patrocina, en cierto modo, intentos
de crear regionalismo. También tenemos un surgimiento de polémicas entre liberales, quienes normalmente son pro-unión, pro-región, y conservadores, que normalmente tienen bases de poder más locales y prefieren mantener el poder institucional a nivel nacional. Así que esas preferencias divergentes llegan a ser no solo claros, pero reflejados en el sistema de partidos a nivel nacional. Pronto, en el próximo periodo, de hecho, sale un partido unionista, básicamente, que su propósito es formar una unión y es un partido político que gana elecciones en varios países de la región. Eso lleva en 1887 y 90 a grandes esfuerzos unionistas. Firman un tratado, de hecho ratifican 4 de los 5 firmantes, así que casi está entrando en fuerza, que es algo no tan común, que incluye, por ejemplo, un tratado de arbitraje obligatorio, plenos derechos de los ciudadanos, o sea, un ciudadano de Honduras tiene todos los derechos en El Salvador que tendrían en su propio país, un tratado de comercio libre, un derecho público común, la creación de un tribunal de justicia en 1902, seguido por otro corte en 1908, la creación de un buró internacional centroamericano. En cierto modo, eso es la creación de instituciones que deben de ser, yo creo que el intento del buró centroamericano en particular, porque está copiando de cierto modo la Unión Panamericana, que empezó con un buró comercial, es crear un punto de foco. Es superar ese problema de la falta de focalidad. Y hay algo que empieza a arrancar. De hecho, ¿no? hay la creación de instituciones regionales, pero está minado básicamente por 2 de esos desafíos. Uno es que vemos una y otra vez la divergencia de preferencias que llega a tener unas intervenciones militares de un país centroamericano en otro. Así que, y eso llevando también a golpes de estados apoyados por los otros partidos antiunionistas. Así que el papel del regionalismo en la política doméstica es muy grande y pasa por tener preferencias muy diferentes en términos de unión o no unión. Y tenemos Estados Unidos jugando un doble papel. Por un lado, Estados Unidos estaba patrocinando algunas de la Corte Internacional Centroamericano, por ejemplo. Por el otro, cuando no conviene en sus intereses, es la opción de salida, en particular para Nicaragua. Firma un tratado con Nicaragua para tener derechos exclusivos para la construcción de un canal. Porque antes de Panamá, Nicaragua era el sitio preferido donde los estadounidenses pensaban poner un canal. Luego, obviamente, llega a ser en versión francesa en Panamá que lleva adelante la construcción de un canal al principio. Pero cuando no conviene a Estados Unidos, siempre juega un juego aparte con Nicaragua. Y Nicaragua sale de hecho, hay decisiones del corte en contra de Nicaragua y en contra de su tratado con Estados Unidos. Y en ese momento Estados Unidos deja de reconocer la jurisdicción, de la jurisdicción de instituciones centroamericanas, del corte en particular. Estados Unidos también obviamente apoya la independencia de Panamá, que cambia la geografía política de la región. Lo que es América Central no es algo estático, ¿no? Va cambiando y afecta la idea de regionalismo y el proyecto regional. Bueno, saltando adelante, después de la Segunda Guerra Mundial hay un cambio muy importante en la forma de regionalismo.
básicamente se deja de hablar más en prólogos, de la unión, perdón. Se deja de hablar de esa idea de crear un solo Estado centroamericano y cambian a un modelo intergubernamental. Eso ayuda, soluciona muchos problemas de la divergencia de preferencias, porque el problema con la Unión es que los presidentes están firmando básicamente que van a desaparecer en algún momento, crea unos incentivos muy contrarios para los políticos locales, y el modelo intergubernamental no tiene ese mismo problema. Y lo que vemos es que sí que adelantan más proyectos. También hay un enfoque en la Organización de Estados Americanos como el modelo para el regionalismo centroamericano. Lleva a la creación de la Organización de Estados Centroamericanos, o DECA, que muy directamente sigue ese modelo, y está acompañado mucho más por incentivos económicos. Basados en esa idea de ampliar el mercado común. Eso lleva a SIECA, la creación de SIECA, la creación de un banco regional de desarrollo, y eso sí que llegan a tener un poco más de focalidad. También es la primera vez que hay un aumento importante de comercio intrarregional en esos años, los primeros años después de la firma de esos acuerdos. Pero tenemos un apoyo muy inconsistente de Estados Unidos. A veces pone fondos, a veces juega muy claramente a dividir y conquistar, y es la opción de salida que apoya a un partido que pierde poder y quiere volver al poder, o contrarrevoluciones, como vemos en la Guerra Fría. El regionalismo básicamente de ese periodo muere con la guerra de 1969 entre Honduras y El Salvador, y está reemplazado por la violencia tremenda de los años 70 y 80. Solo para concluir, en los últimos años vemos otro cambio de modelo, por encima del modelo intergubernamental, de un regionalismo más abierto. Yo creo que si pensamos en los desafíos, soluciona el desafío de opciones de salida de una forma, pero soluciona ese desafío incorporando a la opción de salida, básicamente, ¿no? O sea, CAFTA, un acuerdo de libre comercio que incluye Estados Unidos y llega a ser el acuerdo que une, o los incentivos que unen los estados centroamericanos. Así que ya no tenemos un regionalismo ni intentos tanto a regionalismo solo entre estados pequeños, tenemos la inclusión de la opción de salida. Tenemos entonces un cambio dramático de modelo económico, adhesión al GATT, después a la OMC, después de CAFTA. Yo diría que ese es un regionalismo que llega a ser mucho, no completamente, pero más estable, produce bienes regionales, pero con un papel muy fuerte de los actores externos que guía un poco más el camino del regionalismo. Ok, solo para concluir, yo creo que sí que, ¿no?, hay buenos motivos para pensar en el valor del regionalismo entre estados pequeños, no solo entre Centroamérica. Podemos pensar en otros casos, pero que las mismas dinámicas de simetría y asimetría que constituyen esas regiones provocan esos tres desafíos recurrentes, ¿no? El desafío de tener un punto focal, la tendencia hacia divergencia de preferencias y la presencia de opciones de salida. Desde aquí, pues, obviamente necesito profundizar un poco el caso, probablemente en particular en los años más recientes.
Y también pensar un poco más en cómo eso aplica a otras regiones. Porque, de nuevo, ¿no? Eso no es completamente prescriptivo, ¿no? Creo que esos desafíos sí que se puede superar en ciertos momentos, pero se puede superar mejor reconociendo los desafíos y cómo es difícil, pero importante encontrar o crear puntos focales, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué es necesario esa inversión? Así que lo voy a dejar así y pues muy contento de tener tus comentarios, vuestros comentarios. Gracias. Muchas gracias, Tom. Tengo algunos comentarios y evolución como para iniciar el diálogo. Sí, por favor. Es muy interesante el enfoque, sobre todo porque hace dialogar dos literaturas que no dialogaron mucho. ¿Sí? La literatura sobre estados pequeños y la literatura sobre regionalismo no tienen muchos antecedentes sustantivos de diálogo. Y esto es relevante porque efectivamente para los estados pequeños suele ser una salida de la política exterior que se hace bastante evidente. Y no es usualmente discutida como opción de política exterior la salida regional para los estados pequeños. Una de las primeros puntos que me llamaba la atención y quería preguntarte, pedirte que desarrolles más, ¿cómo interactúan estos tres factores entre sí? Si analíticamente tienen algún tipo de antecedencia o secuencia o no, si en este caso, por ejemplo, la presencia de más opciones de salida afecta la divergencia de preferencias. En definitiva, ¿cómo interactúan los tres? Y lo pienso como en diálogo se me venía mucho a la cabeza la propuesta de 1999 de Matley, Martin Matley, la idea de condiciones de oferta y demanda, para pensar dos cosas. Una, cómo si hay bajo comercio intrarregional o baja interdependencia regional, en estos casos, podría afectar tanto las exit options como la divergencia de intereses y al mismo tiempo eso derivar en un focalness bajo. Sí. Y después, por otro lado, ¿cómo dialoga esto también con la idea de factores exógenos, además de las exit options? Estaba pensando en difusión en particular. Pensando en que en algunos casos los estados adoptan a veces instituciones no por motivos funcionales, no por necesidad de escalar, sino por otro tipo de lógicas, de dinámicas que les aportan otros beneficios distintos. Y en particular me interesaba como forzar un poco el diálogo y llevarlo al Caribe, sobre todo pensando en dos organizaciones que tienen lógicas distintas, pero no tan distintas, que son CARICOM y la Organización de Estado del Caribe Oriental, donde es particularmente evidente la necesidad de escalar por la falta de recursos, sobre todo cuando, por ejemplo, en entrevistas me tocaba conversar sobre la gestión de riesgos de desastres, decía, quizás nosotros en una isla tenemos una o dos personas que saben del tema, necesitamos sí o sí escalarlo con otras islas para poder resolver y tener suficiente cantidad de especialistas para armar un sistema de monitoreo, por ejemplo. ¿Cómo dialogan en ese caso? Porque son justo dos casos con identidad distinta, ¿sí? Historia muy distinta, que son parecidas ser más homogéneas, que quizás afecta positivamente a la convergencia de preferencias, pero al mismo tiempo tienen una relación con la soberanía distinta. Y eso nos lleva a otro punto que anotaba, es que
el regionalismo es un concepto bastante amplio. Mm. Dentro de eso hay opciones de política exterior muy distintas entre sí Sí. y que afecta tal vez, sobre todo el punto focal, ¿sí? Distinto si uno tiene una institución de conservación que quizás es más flexible, a instituciones de cooperación o de integración que tal vez institucionalizan más y requieren más de esa focalidad. Y por último se me ocurrían varias preguntas. Es muy interesante esta idea de la asimetría, o la asimetría externa y la asimetría interna, porque en algunos casos, por ejemplo en Sudamérica, la excesiva asimetría interna, en algunos casos afecta ciertos diseños institucionales. Sí. Cuando en algún momento se esbozó un debate sobre la posibilidad de tener algún tipo de parlamento sudamericano, estaba la duda si Brasil iba a tener la mitad de ese parlamento por población o si iba a tener una doceava parte si era por representación de territorios, lo cual en ambos casos parecía desproporcionado para uno o para otro. Entonces, ¿cómo fue un poco esa simetría o simetría? Y después, por último, y para que no es el caso de Centroamérica, porque probablemente Centroamérica tiene una opción de salida muy fija, que es Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en otras regiones pequeñas donde quizás hay más de una opción de salida? Claro. ¿Cómo opera eso? Si potencia la fragmentación, ¿no? y la salida, o si por el contrario puede tener un efecto que no es tan claro. Eso, si te parece, como comentamos y después abrimos el juego, son infinitas preguntas, así que No, lo que no, quieras. no, son buenísimos los comentarios. Y me ayudan a repensar muchos aspectos del trabajo. Yo creo que has señalado un punto crítico en términos de la interacción de los factores de forma teórica. Para mí sí que obviamente hay una interacción. Se puede separar de forma analítica, pero en los casos vemos como uno alimenta al otro, ¿no? No hay creo que no es como se repiten en la misma, el mismo proceso uno después del otro, pero muchas veces lo que creo que el colapso de un intento regional empieza con uno de esos factores, pero después va aumentando por el otro. Porque no hay un punto de cooperación, un Estado empieza a buscar hacia afuera, ¿no? Así que sí que interactúan muchas veces para uno empeora el otro desafío, yo creo. Pero necesito desarrollar un poco más la forma de interacción que tiene. De acuerdo, es un aspecto fundamental de la teoría. Si son, voy a ir saltando un poco entre las preguntas. El papel de la difusión me parece muy interesante. Honestamente no lo había pensado mucho. Y es claro que sí que hay diseños que vienen desde fuera, a veces porque están empujados por un actor externo. Y eso fue el caso con algunas de las instituciones que se creen justo cuando arranca el siglo XX en Centroamérica. Hay un modelo que Estados Unidos tiene muy presente, pero en otros momentos quizás es algo que parece más como difusión como concepto también, es un poco, está en el aire, aterriza, no es tan claro cómo, pero yo creo que no necesariamente solucionan ninguno de los desafíos. Está bien tener modelos,
pero escoger un modelo desde fuera y hacerlo focal de forma duradera es muy diferente, ¿no? Creo que normalmente no es el falto de modelos que resulta en la falta de tener un punto focal. Hay modelos, se puede crear modelos. El cambio al modelo intergubernamental sí que ayudó y eso sí que es un modelo que creo que se inspiró mirando a nuevas instituciones internacionales, así que de fusión de alguna forma, pero no solucionó completamente el problema ayudó con el problema de divergencia de preferencias más, pero no necesariamente creó un punto focal. En Caribe yo creo que sí que es un regionalismo más exitoso y más duradero. Y lo tenía bastante en mente cuando estaba elaborando eso. Pero para no ser demasiado... para mantener la idea que esos no son desafíos, no son algo que lo hace imposible, hay que superarlo. Y no estoy familiar con el caso caribeño, pero no he estudiado muy de cerca la creación de institución y la orden de la creación de las instituciones, que creo que sería muy importante en el proceso, cómo surgen esas instituciones. En un parte tiene mucho ayuda de tener un punto focal que es el Commonwealth, ¿no? Que se unen por tener todavía mucho reconociendo la corona todavía, ¿no? Y comparten por eso muchos de sus países un sistema jurídico fuera del nivel nacional. Hay opciones supranacionales que creo que ayudan a fomentar la creación de derecho regional de cierta forma. Pero sí que llegan a superar esos desafíos en mayor medida, creo. Sí, el concepto de regionalismo es demasiado amplio y cambia. Eso no sé si en un trabajo final, quizás no intento hacerlo. Pero precisamente porque intentar pensar en el regionalismo durante 200 años, ves muy rápidamente que lo que entendían por regionalismo, bueno, eso no es ahistórico, ¿no? Usar la palabra regionalismo en 1826, pero lo que pensaban como confederación, federación, unión, cooperación, ¿no? Eso va cambiando muchísimo, de la misma forma que va cambiando la geografía política de Centroamérica. Así que tendría que aterrizarlo un poco más. Quizás cooperación regional es más adecuado que regionalismo en sí, que en la literatura está vinculado con instituciones, creación de organizaciones regionales. Más de una opción de salida, y igual lo dejo aquí. Sí, en el caso anteriormente había competencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Hoy en día, incluso en Centroamérica, el retorno de tener más de una opción de salida. Todavía el peso está con Estados Unidos. Yo creo que de hecho tiene una tendencia de fragmentar, más que unir. Que cuando hay una opción de salida, o puedes tener la suerte o convencer a esa potencia para apoyar el proyecto regional, o quizás todos lo ven como amenaza y eso provoca una respuesta regional. Pero cuando hay varias opciones de salida, yo creo que aumenta el desafío de opciones de salida. Más opciones, pues también unos eligen una opción, otra potencia y fragmenta aún más la tendencia regional.
Pero esos son comentarios tremendos, Fede. Gracias. Muchísimas gracias. Abrimos al... Hola, Hola. Canarias. Yo tengo solo dos preguntas o comentarios, perdón que llegué un poquito tarde. No, tranquilo. Uno es, ¿cómo ves tú el rol de la Unión Europea ahora, verdad? Sobre todo cuando estos mecanismos de integración también se vuelven centros de captación de recursos y de cooperación, sobre todo ahora que es más relevante con el retiro de la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, esta relación con la Unión Europea se ha intensificado muchísimo, Sí. sobre todo en materia de adaptación Sí. al cambio climático, que tenemos llamados verdes, y que muchas de las empresas agroexportadoras pues se tienen que dar de estas nuevas certificaciones. Sí. Como también la Unión Europea juega un rol importante. Y por otro lado, no sé si entiendo muy bien, pero no es el tema del punto focal, porque no sé qué tanto puede afectar la gran heterogeneidad económica que existe entre el Triángulo Norte, la pequeña Suiza de Costa Rica y Panamá. Son países que estamos en el mismo sistema de integración, pero muy disímiles, que al final no ayuda a encontrar consenso, pero aún así sí ha habido puntos de encuentro, sobre todo en momentos de crisis. Por ejemplo, en la pandemia, Sí. ¿verdad? Ahí hubo, no sé si es que existe un país que tenga un rol, o el SICA juega como un centro de consenso, Sí. pero ahí los ministerios de salud lograron llegar a un acuerdo, negociar vacunas y medicamentos, y salió mucho más. De hecho, fue uno de los casos que más rápido logró tener vacunas para su población al inicio de la pandemia. Entonces ahí funcionó muy bien el sistema, pero que era un momento de crisis. Y ahora hay tres temas que yo creo que pueden funcionar como un punto de encuentro, más que de fragmentación. Uno es el crimen organizado, el cambio climático y el tema de la migración. Ahí hay muchos intereses en común. Y esto, el tema de la fragmentación, yo no sé cómo son países tan pequeños, tú que lo has estudiado mucho más, y son tan interrelacionados en materia económica, ¿qué tanto se pueden fragmentar? Porque al final a ellos les conviene formar parte del ciclo. Además que son países altamente endeudados, ¿no? Entonces, que parte de los recursos que están recibiendo de inversión extranjera directa, también el sistema les ayuda a negociar ese tipo de cosas. Muchas gracias. No, gracias. Ok, hay cosas ahí un poco diferentes, voy a intentar tomarlos uno por uno. La Unión Europea es interesante, ¿no? Porque por un lado sí que puede ser una opción de salida, pero tiene como misión, cuando enfrenta a otras regiones, promover un modelo de integración. Pero aún es una relación súper asimétrica y la Unión Europea promueve su modelo de integración, ¿no? Pone dinero en los proyectos que a la Unión le parece importante. Así que yo creo que a veces, a pesar de su intención de fomentar el regionalismo, puede tener efectos un poco contraproducentes, ¿no? Porque no son siempre los intereses identificados que podrían fomentar una convergencia de preferencias dentro de la región. Yo creo que a veces crea como una simulacro, ¿se dice? Una simulacro de regionalismo. Porque si igual eso ofende a alguien en la sala, perdón, pero si pensamos en la RI, en los estudios de relaciones internacionales, a la Unión Europea le encanta el concepto de transregionalismo. Eso no salió de la teoría de la RI, salió de un comité en Bruselas, yo creo, y ahora hay 1000 libros sobre transregionalismo, porque yo creo que no salió de Centroamérica, pero crea recursos pues seguimos a donde, los académicos, seguimos a donde están los recursos. Me quieren invitar a Venecia a una conferencia de transregionalismo, voy. Pero eso digo un poco de broma, pero creo que a veces se definen esas prioridades o intereses o conceptos en Bruselas y parece que estamos cooperando para crear un nuevo regionalismo, pero no sé si está muy arraigado.
Así que tiene un efecto un poco curioso. En términos del punto focal, cuando digo punto focal, es algo que sí que estaba justo al principio, pero viene de Thomas Schelling, básicamente, es un concepto muy racionalista, pero que casi por hábito, actores recurren al mismo sitio o la misma institución para intentar solucionar dilemas de coordinación colectiva. Así que como puntos de encuentro que has mencionado, yo pensaría más, son intereses donde puede haber que hay intereses compartidos en el cambio climático, crimen. Todos tienen un interés en enfrentar este problema. Crimen organizado, yo diría que ojalá fuese un punto más de encuentro de intereses, pero creo en parte por las opciones de salida, o sea, porque Estados Unidos está tan profundamente involucrado en eso, suele producir más conflictos. ¿No? Es otra cosa que igual se puede hablar del marco regional, pero después cuando Estados Unidos va a firmar acuerdos sobre el tema o sobre la migración que vincula al crimen organizado de Estados Unidos, entonces pues suele ser que un Estado firma un acuerdo que perjudica a su vecino, excluye a los migrantes del vecino. Así que ahí, no sé, en esos intereses yo creo que sí que hay un interés en solucionar el problema, pero en la forma de cómo se hace creo que surge muchas veces esa necesidad de tener preferencias diferentes, en parte para buscar recursos o apoyo político, muchas veces de Estados Unidos. Y de nuevo, estoy de acuerdo que conviene a esos estados, en muchos sentidos, fomentar el regionalismo. Y creo que sí, el ejemplo de la pandemia es muy buena. Se ve como un interés compartido en conseguir recursos, vacunas, etcétera. Fomentó una cooperación a través de SICA. Hay un par igual ya has leído, un par de estudios buenos. Uno de Lorena Ruano y Natalia Santamaria, creo que el Foro Internacional, si no estoy mal, y otro de Kevin Partener y Giovanni Agostinis, que, de salud, que compara CARICOM y creo que es CARICOM y Centroamérica. Y sí, que yo creo que hubo éxitos reales ahí, donde consiguieron crear un punto focal para la cooperación con actores externos, ¿no? Así que, de nuevo, esos desafíos sí que se pueden superar a veces, pero creo que vuelven a surgir muchas veces. La diferencia de preferencias respecto a Nicaragua en Centroamérica pues fragmenta muchísimo las posibilidades de profundidad regionalismo. Así que, sí. Sí. No, y sobre todo ahora rápido la cantidad de nicaragüenses que están migrando a Costa Rica. Y eso está viendo también un problema en Costa Rica y es el hecho de que los países también ahora están... Sí, la migración por el Ariel, ¿no? Se ve muchísimo como... Quizás hay un interés común en cierto sentido, pero también hay muchos factores donde surgen desacuerdos. Es mejor echar la culpa a otro Estado por ese problema, ¿no? Frente a la presión de Estados Unidos. Y al nivel local, puede ser que los gobiernos nacionales dicen que tenemos un marco de cooperación, pero a nivel local fragmenta. Muchas gracias. Gracias. No. Hola, soy Sebastián Lluvé de la Universidad de Arturo. Nos vimos hace muchos años. Bueno. Una pregunta principal, dos pequeñas. No me queda claro, empezaste con los motivos de integrarse, siendo países pequeños. Sí. Y luego, no me queda claro si tu foco es más lo que mantiene la membresía de los países pequeños o lo que tensiona
la relación entre países pequeños. Y si consideras que es la misma cosa, porque el focalness lo veo como algo que atrae y no algo que tensiona. Mientras la opción de salida la veo como algo como un chantaje, tal vez que puede provocar más tensiones. Segunda pregunta, ¿cuál es A mí me impresiona mucho en la historia del regionalismo latinoamericano que la cantidad de organizaciones, de tratados, casi nadie, ¿no? A pesar de los fracasos, a pesar de o cuando salen, son casos muy particulares. Chile, del Pacto Andino, en el 79. Y luego hay un caso que me viene a la mente de un caso que es más grupal, que son los 5 o 6 que salieron de la UNASUR, suspendieron su mensaje al mismo tiempo. Pero al final, se me hace que los costos de salir no son tan altos, pero los beneficios de salir tampoco son altos. Si soy San Vicente y las Granadinas, ¿por qué salgo de la CARICOM? Si además tenemos toma de decisión consensuada, entonces ya tengo poder de veto. Sí. ¿Y qué ganaría en salir de la CARICOM? Y tercera pregunta, pensaría que aún entre un grupo de países pequeños, hay algunos que se sienten menos pequeños que otros. Claro. Me creo que Trinidad y Tobago se siente como bien potenciado frente a San Vicente, San Vicendiles, y Panamá frente a Honduras, o que haga Costa Rica frente a Honduras. Y sí, a pesar de ser países pequeños, no se replica también una lógica de cierto hegemón dentro del grupo. Sí, voy a empezar con ese último. De hecho, ayer en la Academia Diplomática presenté el libro de estados pequeños y mi ejemplo de que hay asimetrías entre los estados pequeños también fue precisamente Trinidad y Tobago. ¿No? Y quizás eso es otro aspecto de la cooperación en el Caribe, es que sí patrocina a muchas de las instituciones regionales, que sí, por esa asimetría dentro de la región, crea un punto más focal, tiene un poco más recursos para apoyar y mantener un punto focal. Así que estoy completamente de acuerdo, estoy simplificando bastante. Creo que sigo mucho a la literatura de regionalismo y creo que la tendencia ha sido con New Regionalism, etc. Para dejar un poco de lado las teorías más simples. No va a describir todo, ¿no? Pero estoy intentando adelantar unos propósitos muy sencillos, sí, para ver para usarlos para provocar un poco de debate frente al regionalismo. Y eso es una simplificación tremenda. Y en el caso de Centroamérica, sí que obviamente hay asimetrías, especialmente económicas. Pero lo interesante es que Panamá ha tenido una relación más ambigua con Centroamérica en general, pero no ha usado esa posición. Costa Rica, su riqueza relativa, no la ha usado normalmente. Hay un par de excepciones, quizás una pandemia, proceso de paz en los años 80, ¿no? Pero no, en general no ha expresado el deseo de ser, bueno, yo voy a ser el líder regional de Centroamérica y voy a coordinar el regionalismo que me siguen a mí. Guatemala lo intentó en 1823 a 40, 50 y todos lo rechazaron. Los otros estados lo rechazaron. Así que ahí existen esas asimetrías, si son suficientes para crear un punto focal, pues no siempre, pero estoy de acuerdo que pueden jugar ese papel a veces. La idea de organizaciones regionales donde nadie sale
absolutamente. Bueno, es un poco lo que Julia Gray llamó zombies, ¿no? Algunas. Pues porque vas a salir de una organización que no tiene costos quedar, no tiene beneficios salir, porque básicamente hace muy poco. Quizás, de hecho, puedes mandar a unos amigos para ser representantes ahí. Sacas un beneficio de político doméstico haciéndolo. Pero no hay mucho más. Son organizaciones regionales sin regionalismo, en cierto sentido. Algunos, no todos, no todos. Pero creo que a veces esa es un poco la lógica. Si no tienen costos ni beneficios, entonces hay que preguntar un poco, pues, ¿están afectando dinámicas regionales de algún modo? Igual a veces, pero bueno. Pero yo creo que lo que yo diría es que esas no suelen ser el punto focal para cooperación. Si hay un problema, lo que suele pasar no es ir a la organización por iniciativa, es convocar una cumbre. Fuera del sistema de las 100 organizaciones regionales que existen, vamos a convocar una cumbre. Es un proceso regional, pero ad hoc. Y eso creo que ilumina un poco lo que suele ser la falta de focalidad de esas organizaciones. Cuando se necesita cooperación, pues creamos otro foro o abrimos una cumbre ad hoc. Y en términos sí, de acuerdo que una opción de salida es diferente al punto focal, que un punto focal sí que sería de integración. Lo que quiero destacar es básicamente la falta de focalidad en lugar del papel de puntos focales. Es la falta de tener, la falta de esa calidad de focalness, según Shelley, que no hay un sitio donde todos van de hábito para solucionar problemas, entonces surgen soluciones ad hoc cuando intentan fomentar cooperación. No sé si eso es un poco como yo lo vería. Bueno, es primero muy preliminar ese trabajo y segundo, estoy intentando simplificar un poco para provocar. Mi nombre es Control Escobar, buenas tardes a todos. Primero 20 segundos para agradecer el privilegio que nos da la universidad. Yo no veía dónde desde Warwick, yo estudié en Warwick. Así que, como saludos a la Chile, privilegio, primera vez que lo escucho, de hecho, en español. Así que, tremendo privilegio. Mucho mejor que el inglés, así que, sobre eso, me parece, porque también hacía ese punto, en el regionalismo, la respuesta en nuestra región latinoamericana, Centroamérica, ¿cierto? Y América del Sur, en mi investigación nosotros reconocíamos dos factores que son bien relevantes. El primero, que es un factor global, ¿cierto? El cortoplacismo, short termismo, ¿cierto? Muchas de las instancias de colaboración a nivel regional que desarrollan nuestro Estado, ¿verdad? Se basan en problemas que son contingentes. Sí. Con un fuerte foco, ¿cierto? En el siglo pasado, durante la Guerra Fría, por ejemplo, donde la influencia externa era muy potente, no solamente a nivel económico, sino también político. Y por otro lado, otro factor que influye es la fragilidad institucional. Nosotros le pedimos, ¿cierto?, a la OEA que responda a debilidades que tienen nuestras propias estructuras nacionales. Y en el caso centroamericano, esto lo estamos viendo, es un proceso que está pasando ahora, en el sentido de que a la situación, por ejemplo, de Nicaragua, con cierta tendencia política, se dirimió como respuesta hasta hace no mucho tiempo lo que estaba pasando en El Salvador, hasta el primer cambio constitucional que permite reelegirse al presidente, y la institucionalidad de este modelo empieza a caer. Sí. Igual de frágil. Sí. En nuestro caso, salvo muy contadas excepciones acá en Sudamérica, los ejemplos que están destacando se basan fundamentalmente en la influencia económica de otras potencias y en el interés regional acotado, ¿cierto?, de algunos países, como el caso de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, de proyectar cierta influencia pero a nivel económico,
que a la hora de buscar otros partners no tradicionales, como escapar de solamente Estados Unidos y buscar a China, encuentra esa resistencia política, por ejemplo, en el approach de infraestructura que quiere realizar China acá y que Estados Unidos lo impide. Nosotros mismos, ¿cierto? Tenemos el caso hace muy poco de la influencia de Estados Unidos en contra de China en la licitación de los pasaportes, por ejemplo, que al más alto nivel diplomático se evitó. Entonces, ¿cuál sería el punto que yo quisiera plantear? Esa fragilidad institucional y ese short-termism lleva a respuestas distintas a problemas similares dependiendo de la región. Yo me acuerdo que en Warren siempre se plantea, en 2022, hablábamos del éxodo de la población de Medio Oriente hacia Europa, y la respuesta institucional que había encontrado fue lenta, ¿cierto?, parcializada, pero encontró una respuesta a nivel de Unión Europea. Y yo les planteaba ya, por eso me gusta dar este punto acá en el sur, nosotros tenemos una migración 10 veces más grande a países que no son desarrollados, lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, que no son los 2 millones del Medio Oriente, sino son 8 millones, a países que son tanto o más pobres que los que están enviando a esa población migrante. Y la respuesta regional ha sido más bien ad hoc, como lo estaba hablando, ad hoc, y que va generando una pregunta, y esto es lo que quiero preguntarte, si tú ves que se está generando un regionalismo que es más bien coyuntural, y que pueda llevar a una organización transnacional más efectiva que simplemente tener sillas que cada cierto tiempo van variando según los regímenes de turno. O sea, la organización que más ha perdurado en nuestro continente es una respuesta a estos dos puntos. La Organización de Estados Americanos, básicamente porque tiene acentos buenos. El problema de la fragilidad institucional y el short-termismo en el approach de relaciones internacionales ahí no existe. Entonces, ¿tú ves que eso pueda pasar a un realismo más bien pragmático de responder a las necesidades que el aislacionismo que genera, por ejemplo, un gobierno como el de los Estados Unidos actualmente, que le dice a Latinoamérica, soluciona tus problemas, pero están mis barcos ahí en el mar también instalados, por si no lo resuelve, pueda llevarnos a soluciones de más largo plazo? Sí, no, súper interesante. No, estoy de acuerdo que esos problemas existen, que juegan un papel muy importante. Yo creo que vería lo de cortoplacismo un poco dentro del marco de preferencias y divergencias entre preferencias, pero también se puede ver de una forma un poco más institucional, ¿no? Probablemente más famosamente Andrés Malamud, hablando de interpresencialismo y cómo esa estructura institucional a nivel nacional produce o reproduce ese cortoplacismo. Pero como mencionas, es un problema común, ¿no? No es un problema solamente de Centroamérica, América Latina. Sí, eso también viene de la fragilidad institucional nacional, sí. Y de ahí, pues, sí, bueno, se ve como antes varios eventos nacionales en Centroamérica fracasaron por golpes de Estado, donde cambió una presión de pro-regionalismo para otro anti, ¿no? O el papel de la guerra entre Honduras y El Salvador también, que sale en parte por fragilidad institucional. Así que sí, de acuerdo, juegan un papel importante. La OEA, bueno, no sé si no hay fragilidad institucional en Estados Unidos, ya, pero, no soy tan optimista, pero sin duda llega a ser un punto focal porque Estados Unidos no solo tiene estabilidad, pero porque pone recursos detrás, que tiene sede, tiene un equipo administrativo, a veces tiene más o menos dinero de cooperación, tiene dinero para patrocinar iniciativas, incluso está involucrada en la respuesta al COVID, no tan directamente, pero ayuda a coordinar. Así que eso de tener un país que está poniendo recursos, yo creo que también ayuda a explicar un poco por qué no siempre es el lugar favorito de todos, mucho menos, ¿no? Pero a pesar de esas críticas, normalmente aparecen los mandan representantes, menos un par de casos donde los países lo dejan.
si un regionalismo coyuntural puede pasar a crear uno más, más duradero, yo creo que puede. Pero de nuevo, eso es un poco donde lo que quiero hacer destacando esos desafíos. Puede si llega a enfrentarse un poco con esos desafíos. Que Estados Unidos no ha dejado de ser una opción de salida, claramente, a pesar de, no sé, yo no lo puedo calificar como perdón, es aislado, o dejando a América Latina para solucionar sus problemas. En cierto modo, igual George W. Bush hacía eso más que Trump, yo creo. Pero sí que hay crisis común. Hasta el momento yo creo que la respuesta también ha sido súper fragmentada. Guinea, por un lado, donde está buscando de nuevo relaciones carnales, y tienes Petro por el otro. Así que yo creo que por el momento no lo veo cohesionando de esa forma. De hecho, tampoco veo muchos intentos muy serios de intentar crear un punto focal que es algo más que una respuesta ad hoc. Creo que de hecho estamos en un momento donde predomina la divergencia de preferencias y las opciones de salida. Sí, no sé si eso responda de forma muy pesimista, muy a lo Andrés Maramo. Muy bien. Tenemos unos minutos para dos más, así que si les parece, hacemos lo ahí. Y después. Mucho gusto, yo soy Daniel García, soy estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México y también llevo trabajando en esos temas de regionalismo. Mi estudio de caso es la Alianza del Pacífico y en muchas cuestiones coincido con usted. Igual mencionaba una parte de las categorías de colapso, crisis, estancamiento, y esas son las últimas, en los últimos artículos que yo he leído desde Dietrich Nolte, Pietro Ricorazzi, Luzzi, incluso Sanaúj, José Briceño Ruiz, Pastrana, entre otros. Ellos mencionan que el regionalismo latinoamericano se encuentra en crisis. Así ellos entre todos aceptan esa parte y tratan de dar la vuelta en los últimos estudios igual hacia la resiliencia, ¿no? Y en la crisis, les puedo mencionar que en cuanto yo trabajo con el doctor José Briceño Ruiz, él hace proyectos de investigación y en un libro que apenas edito que se llama La crisis, no se llama el regionalismo latinoamericano entre la crisis y resiliencia, se lo recomiendo. Allí él da un primer capítulo que se llama Las crisis estructurales del regionalismo latinoamericano. Y él marca 5 elementos que son más generales de los que ustedes mencionan de sus desafíos recurrentes. Por ejemplo, él menciona la índole institucional. ¿Cómo van a definir los procesos de integración? Si va a ser supranacional o intergubernamental desde Andrew Muración. La parte del modelo económico. Si va a ser más de tipo realista como lo conocíamos con la CEPAL, o si va a ser un tipo más neoliberal, ¿no? Más a economías de mercado. Parte es el liderazgo. ¿Quién va a ser, como se decía, el paymaster, ¿no? ¿Quién va a ser el pagador de la integración? O si va a haber un regional builder, que es un consultor regional, que es el que va a servir como mediador para que el proceso se dé. Y el otro elemento es la ideología. ¿Qué ideología tienen los países cuando se integran? ¿Y qué acciones van a emprender? Igual en términos ideológicos para llegar a ese proceso de integración. Y finalmente la participación política y social. Es decir, que a veces en el proceso de integración falta sumar más a la ciudadanía. La ciudadanía en algunos procesos de integración, como en el Pacífico, no saben que existe. En el caso del Mercosur es diferente, lo vemos en las placas. En Centroamérica creo que también las placas se pueden ver, ¿no? Y ahí la integración llega a ser más ciudadana, más conectada. Esa es una parte, y cuando usted mencionaba el concepto de regionalismo, existen, bueno, el autor Philip Schmitter y José Briceño Ruiz que mencionan que es una construcción, es la construcción de una región que se basa en un proceso asociativo entre la cooperación y la integración como mecanismos.
Ellos mencionan cooperación política, diferencia de cooperación económica, integración política e integración económica. Y de ahí pues lo desglosan. Usted menciona que le gustaría polemizar, llegar a un debate mayor, ¿no? Cuando, aparte de los estados pequeños, ¿no? Creo que Sí. sería lo más nuevo. No, interesante, gracias. No, he leído cosas de Briceño Ruiz que anteriormente destacaban los mismos factores, básicamente. Y lo que quiero hacer un poco, no solo es provocar, pero es volver a una teoría un poco más abstracta, porque creo que porque pensando en el regionalismo, hicimos mucho esfuerzo en dejar de usar siempre el modelo europeo casi teológico de regionalismo, pasamos casi al otro extremo, de ser muy descriptivos, que es necesario y importante, ¿no? Yo hago mucho tiempo haciendo descripción, soy básicamente medio historiador, así que no tengo nada en contra de eso, pero creo que intentar simplificar un poco de teoría deductiva nos ayuda a veces a repensar casos, y no tanto provocar, es intentar repensar un poco. Así que sí que siempre hay diferencias de ideologías entre países. No ha habido tantos momentos donde todo el mundo está de acuerdo en un modelo económico común. Lo vemos en periodos breves, pero yo creo que la divergencia de preferencias en modelo económico, en la forma de regionalismo que se quiere, pues es probablemente el promedio. Y los momentos donde hay un acuerdo son más excepcionales. Así que estoy de acuerdo que esos factores nos explican un poco lo que está pasando en el regionalismo, pero creo que muchos han sido presentes también durante mucho tiempo. Llevamos ya no sé cuántos años de crisis de regionalismo latinoamericano. Normalmente una crisis, la idea de una crisis es que es algo de una plaza definida, ¿no? Pero creo que llevamos hablando de crisis de regionalismo durante muchísimo tiempo. Y el legado persistente de Collier. Eso es, el legado es la crisis. Y quiero pensar un poco en por qué. De hecho, lo que había dicho Sebastián, de empezar con los motivos, ¿no? Básicamente quiero enmarcar un poco en un puzzle, y necesito un punto para empezar el puzzle. Creo que hay buenos motivos para el regionalismo y muchas veces vemos un nivel que sería suboptimal, si se puede pensar así, y explicar un poco por qué es tan difícil. De hecho, crear una región duradera, cooperación, quizás mejor que una región, cooperación duradera. Y pues, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la instancia. Yo soy Álvaro Viveros, del doctorado acá en Venezuela. Bueno, si entendí bien, quisiera destacar o llevar una reflexión más práctica respecto a esta noción de regionalismo como relaciones, ¿no? Simétrica y asimétrica, particularmente respecto al sentido de esa relación y cómo se vincula con los organismos internacionales, especialmente los organismos técnicos de Naciones Unidas, como por ejemplo el PNUD o la UNESCO, particularmente en el caso de Centroamérica y otras regiones. Eso por un lado, cómo se ve esa relación, porque al menos en mi propia experiencia acá en Sudamérica, yo soy testigo de cómo, por ejemplo, estamos discutiendo la posibilidad de tener un acuerdo de integración educativa y desde Uruguay y ciertos otros países aparecen los operadores de UNESCO del sistema nacional para decir, ¿para qué? Si ya tenemos la propuesta de UNESCO de un acuerdo regional y un acuerdo global. Entonces ahí, ¿cómo se ve esa dinámica en este sistema de relaciones? Y también pensando que, por ejemplo, en estos mismos organismos multilaterales, la perspectiva de RULAC, por ejemplo, es súper estándar, es muy articulada, y de otras regiones también, que vemos funcionando permanentemente. Y después, una segunda pregunta más bien sobre las preferencias, esta
diferenciación de las competencias respecto a cómo se percibe la noción de cadenas de valor. ¿De qué, perdón? De cadenas de valor. Sí. En este regionalismo, pensando también en los ejemplos más pragmáticos, o podrían, no sé si puedo catalogar de exitosos, pero de ASEAN, por ejemplo, donde, que no son estados pequeños, pero pues, tú sabes, es pequeño para su propia macroregión. Y que de alguna forma las cadenas en el Asia, pese a todas las diferencias y el pragmatismo que tienen, porque se ve también en APEC, por ejemplo, donde hay cierto grado de vinculación o relación más fructífera. Esas dos consultas, reflexiones. Sí, no, me parece importante sí, tener lo que se podría entender como la ecología institucional más amplia. Porque sí que yo creo que hay argumentos para decir no vamos a repetir instituciones o funciones que ya existen en otras instituciones. Bueno, a ver, tenemos, como dice Sebastián, tenemos muchísimas regiones donde solapan las funciones de esas. Y que apelar a UNESCO en lugar de tener un acuerdo regional, imagino, es una decisión estratégica de decir, mira, eso nos funciona mejor porque vamos a gastar más recursos en intentar hacer algo a nivel regional, donde quizás tenemos poca fe que va a funcionar. ¿Por qué crear otra institución por encima de las que ya existen, que no están haciendo mucho, ¿no? Lo había mencionado en una presentación anterior, ya voy 3 horas, así que estoy perdiendo la voz y también probablemente el sentido. Un trabajo de selección de instituciones de Jules Pilmat, de Snyder, donde argumentan que básicamente los estados van pasando paso a paso para decidir si van a usar una institución que existe, si van a adaptar una institución existente, si van a crear una institución nueva, básicamente. Y yo creo que bueno, puede ser algo parecido, pero primero necesitas tener los ejemplos que puedes decir, mira, eso ya existe, no lo vamos a repetir. Que estados van haciendo esas decisiones dentro de ese marco. En términos de cadenas de valor, yo creo que una vez que existen, pueden ser una fuerza potente para unir una región. Como en ASEAN, yo creo que muchas veces esas cadenas de valor pueden ser una fuerza para unir una región. Pero cuando no existe, hay mucha competición para ser sede para recibir una inversión concreta extranjera, para crear cadenas de valor. Así que es difícil llegar a ese punto. En cierto sentido, hubo algo de esa idea en la creación de la comunidad andina, que vamos a poder negociar conjuntamente con compañías grandes para crear, no eran cadenas de valor tanto en ese momento, pero producción dentro a nivel nacional. Y hubo algo de éxito, pero también se veía muy rápidamente la competencia para conseguir ciertas inversiones. En el caso de Asia, no soy especialista, debo decir, pero muchos de esos emergen con casi una hegemonía económica japonesa que crea el modelo de la V, que van todos empujando, volando hacia Japón. ¿No? Pero tiene ese patrocinio al principio para arrancar el sistema de cadenas de valor, que después muchos también giran hacia China, ¿no? No se ha visto tanto de eso en el regionalismo de América Latina, fuera de Norteamérica y en algunos casos en Centroamérica, ¿no? Pero se ve de forma muy vinculada con CAFTA.
por ejemplo. Así que es eso de incluir a la opción de salida en la visión de regional, o el modelo de cooperación regional. Bien, ahora el tiempo vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Tom, No, por esta maratón de charlas que tuvimos. Aprovecho de contarles que la próxima semana vamos a tener la visita de Edgar Vieira, que es coordinador de GRENALE, el grupo de reflexión sobre integración y desarrollo en América Latina y Europa. Lo vamos a tener miércoles y jueves con actividades acá, presentación libre en la conferencia. Estamos más cercanos, así que aprovecho de pasarle el aviso. Muchísimas gracias. Tenemos Pensé que mucho antes, perdón. María José. No. Mañana 6:30 tienen que bloquear su agenda, porque tenemos la presentación del libro de Cristóbal en el auditorio de la Facultad de Gobierno de Vicuña Maquena 20, 6:30 de la tarde. Tenemos grandes expositores que van a presentar el libro, 2 están acá, Tom Long, María José Enrique, y además va a estar Nicole Yene y el ministro Alberto Van Claveren presentando el libro, así que quedan invitados mañana 6:30. Eso. Muchísimas gracias.